versículos del 18 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. Vamos a estar meditando, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios. ¿Y qué les parece si lo leemos? Yo leo el 18, el primero. Ustedes leen el 19 y así nos seguimos hasta el versículo 25. Amén. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Hermanos, vamos a estar meditando en esta porción de la palabra y seguimos nosotros en el énfasis que llevamos, ¿sí? Este mes de marzo estamos predicando, estamos hablando sobre este ministerio que se llama proclamación, en donde, hermanos, solamente recordamos el trabajo, la misión que tiene la iglesia, que tiene Dios, y es predicar el evangelio. De hecho, Dios, hermanos, Dios diseñó su plan, su proyecto en Jesús, para que después de Jesús, quien continúe con la predicación del evangelio sea su iglesia. Y usted y yo somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos esa comisión, ¿sí? Y Mateo 28, de hecho, lo conocemos como la gran comisión, que es lo que Dios nos ha dado para nosotros compartir, ¿sí? Hemos estado viendo, hermanos, desde que empezó el mes, que hay más gozo en Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay más gozo en Dios por un pecador que se arrepiente que por 99 que podamos estar aquí. Dios, hermanos, se deleita en salvar a las personas. Dios está ahorita deleitándose en esto, y hay más gozo en el corazón de Dios cuando un pecador allá afuera se arrepiente que por nosotros que podemos estar aquí. Ese es el corazón de Dios. Dios ha dado el plan, Dios ha dado la manera de compartir el evangelio, ¿sí? Hemos estado hablando, hermanos, sobre que Dios nos ha enviado y es importante hablarlo, predicarlo, porque Pablo decía: ¿cómo van a creer en el evangelio? ¿Cómo van a ir a Cristo? ¿Cómo van a ir al Padre si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos hablar. Usted y yo necesitamos compartir el evangelio. Es necesario. No es solamente guardar un testimonio, hay que hablar. Y después hemos estado viendo que sí, hay que ser consistentes con nuestro testimonio, porque Dios nos ha puesto en la tierra como embajadores de Él. Somos embajadores de Dios, como si Dios mismo, dice la Biblia, rogase por medio de usted. Reconcíliense con Dios. Si usted le está diciendo a alguien: oye, ven a Cristo, ven al Señor, Él te puede perdonar, Él puede salvarte, Él te puede dar vida eterna, es como si Dios mismo estuviera hablando,
Sí, es lo que Pablo dice, porque somos embajadores, tenemos autoridad para compartir el evangelio. Tenemos la autoridad de Dios, de Cristo, porque Él nos ha dicho, ustedes son embajadores míos. Amén. Hoy, hermanos, vamos a ir ya cerrando esta parte de la palabra de Dios, de la proclamación del evangelio. Y vamos a hacerlo de una manera, hermanos, en donde nos vamos a dar cuenta, si usted va a predicar el evangelio y tiene ese plan, tiene ese propósito, casi siempre va a haber una tentación. La tentación va a ser que usted le va a prometer algo a la persona que usted le está compartiendo el evangelio. Usted va a tener la tentación porque lo va a ver que tiene un problema de salud. Va a tener la tentación de decirle, Dios te puede sanar, pero eso no es el evangelio. Va a tener la tentación de decirle, ven, te invito a la iglesia, pero eso no es el evangelio. Va a tener la tentación de decirle, Dios puede hacer algo en tu matrimonio, pero hermanos, eso no es el evangelio. Usted va a tener la tentación de decirle, Dios te puede ayudar en ese problema económico que tienes. Ven a la iglesia, ven a Dios y Dios te va a proveer. Eso no es el evangelio. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta a partir de este pasaje que el evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz. El evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz. Y yo quiero hoy compartirles 3 verdades que encontramos en esta parte de la palabra de Dios. Antes de seguir, hermanos, Dios puede proveer, Dios puede sanar, Dios puede restaurar un matrimonio, Dios puede sacar a alguien de las drogas, Dios puede sacar a alguien de un vicio. Dios tiene el poder de hacerlo. Eso es lo que Dios hace, es más. Pero hermanos, el evangelio no es eso. El evangelio es que Cristo vino a la cruz para pagar el perdón de su pecado y de mi pecado. Eso es el evangelio, lo que sucedió en la cruz. Y vamos a ir viendo que Pablo lo va a ir demostrando. Y hermanos, es importante que usted pueda comprender esto, porque puede que a usted le predicaron otra cosa y no el evangelio. Y usted cree que es hijo de Dios porque viene a la iglesia. Usted cree que es hijo de Dios porque ofrenda, porque canta, porque lee la Biblia. Pero vamos a darnos cuenta, hermanos, que los hijos de Dios son los que creen en, dice Pablo aquí, la palabra de la cruz. Vamos a ir viendo ahorita esto. Pero hermanos, vivimos en este mundo, en esta sociedad en donde todos quieren espectáculo. Todos quieren algo asombroso. Todos quieren ver, de hecho, todos quieren que la siguiente serie o la siguiente temporada de cualquier serie sea mejor que la anterior, porque si no, no vale la pena ir a verla. Vivimos en un mundo, hermanos, donde la lógica es que los más poderosos, los más visibles, los más famosos, los que tienen más influencia, son los más admirados. ¿Sí? Si no, vean la cantidad de seguidores que tiene Messi, que tiene Cristiano Ronaldo, que tiene ella. Todos estos influencers que hay, hermanos, que son reconocidos por la gente, son seguidos porque ellos demuestran su talento. De hecho, hasta hay un meme, ¿verdad? Muestren su talento. Hermanos, la gente allá afuera quiere que le llenen el ojo para ver si esa persona vale la pena. ¿Sí? Quieren que tú demuestres qué tan bueno eres, qué tanto tienes, qué tan increíble te ves, qué bien te vistes, para que tengan un respeto hacia ti. Ese es el mundo, ¿verdad? Allá afuera. Hermanos, esta gente, la mayoría de la gente quiere
quiere algo sorprendente. Pero cuando llegamos a la Biblia y cuando llegamos a Pablo, Pablo va a decir que el poder de Dios, que Dios demuestra poder en el Evangelio. En otras palabras, vamos a ver a Pablo decir que Dios demuestra su poder no en milagros, no en salvar, no en sanar, no en otras cosas sorprendentes para la gente. Él demuestra su poder mediante uno que fue a la cruz, que murió y que fue golpeado, que fue azotado, que fue crucificado en la cruz. Dios demuestra su poder en lo débil, en un hombre casi moribundo, en un hombre golpeado, en un hombre herido, en un hombre humillado. Dios demuestra su poder ahí. Eso para nosotros no es algo lógico, porque Cristo es el poder de Dios, pero lo están humillando, lo están golpeando, lo están hiriendo, lo crucificaron. Parece ser que quien tiene poder ahí es Roma y no Cristo. Hermanos, Pablo va a tratar de ayudarnos en este sentido a usted y a mí, de que Dios demuestra su poder, hermanos. Dios demuestra su poder en la cruz. Y hoy quiero compartirles tres cosas, tres verdades, tres principios para que usted pueda predicar el evangelio de una manera fiel. Porque a veces nosotros predicamos el evangelio diciéndole a la gente que Dios puede hacer algo en su vida. Y eso es verdad. Pero eso no es el evangelio. Así que, hermanos, vamos a la palabra de Dios. La primera verdad que yo quiero compartirles hoy es algo importante que vemos aquí. Miren, la cruz, hermanos, la cruz divide a la humanidad. Divide, como que cuando uno va a jugar fútbol y alguien dice, tú escoge y tú escoge, y se dividen en dos, en equipos, ¿sí? La cruz, hermanos, del Señor, la cruz de Cristo, divide a la humanidad. Y miren lo que dice el versículo 18, ¿lo leen conmigo? Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Miren, Pablo aquí está diciendo, porque la palabra de la cruz, ¿sí? No está diciendo porque Dios puede, porque Dios hace, porque Dios quiere. Está diciendo algo, lo está poniendo algo enfrente de los corintios. La palabra de la cruz. ¿Qué es esto? La palabra de la cruz, hermanos. Se puede traducir la palabra, esta palabra que es palabra, se puede traducir como la proclamación o como el mensaje. Entonces Pablo está diciendo, porque el mensaje de la cruz o porque la proclamación de la cruz. Y la cruz no es solamente la cruz. La cruz es lo que pasó en la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz murió Jesús. En la cruz Cristo dio su vida. En la cruz Cristo pagó el precio por usted. De hecho, es la última palabra que Cristo dice cuando va a morir. ¿Se acuerdan cuál es? Dice la Biblia que cuando ya está a punto de morir Jesús en la cruz, dice, consumado es. En otras palabras, todo está pagado. El hermano Beto dice la palabra que estamos estudiando en los grupos, Gomer, la esposa de Oseas, como para decir, puedes regresar a Dios. Entonces en la cruz, hermanos, ¿qué pasó en la cruz? Cristo murió. Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo fue, dice la Biblia en Isaías, que Cristo fue molido. Cristo fue molido por nuestros pecados. Cristo fue muerto, fue partido. Es otra palabra que la Biblia usa para decir lo que pasó en la cruz, que Cristo fue molido, que Cristo fue partido. Dios, hermanos, castigó el pecado
en la cruz. Dios, el Padre, Él derramó la ira que tiene, porque Dios es justo, necesita castigar el pecado. Porque Dios es justo, necesita que alguien pague por esa deuda, que alguien sea, vamos a llamarlo así, cumpla una condena. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado, o sea, la manera en la que se puede pagar el pecado, dice la Biblia en Romanos, la paga del pecado es muerte. O sea que usted y yo, para pagar nuestro pecado necesitamos morir, separarnos de Dios. Pero Cristo en la cruz está pagando el pecado porque Él está muriendo. Amén. Él está muriendo en la cruz. Dios está derramando su ira, su justicia en Él. Lo está, vamos a decirlo, la palabra que la Biblia usa, Jesús está recibiendo todo el castigo que usted y yo merecíamos en la cruz. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué pasó en la cruz? Todo esto pasó en la cruz. Entonces Pablo dice, porque la palabra o porque la proclamación o porque el mensaje de la cruz, esta idea, esto que pasó en la cruz, este mensaje que los discípulos de Jesús estaban compartiendo, es locura para los que se pierden. No tiene sentido. ¿Cómo es que Dios va a demostrar su poder con alguien que se está muriendo? Es algo que no tiene sentido. Dice que es locura para los que se pierden, para los que rechazan a Dios, para los que rechazan a Jesús. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice Pablo, ¿qué es? Poder de Dios. Hermanos, el mensaje de la cruz divide a la humanidad, separa a las personas en los que se salvan y en los que ¿qué dice Pablo? Se pierden. Entonces la humanidad hoy, a esta hora, este domingo 11:41, la humanidad Dios la ve hacia dos lados o en dos grupos o en dos partes. Los que están siendo salvos, los que se han salvado, los que son salvos y los que están perdidos. La Biblia dice los que están vivos y los que están muertos, los que están condenados y los que están libres. Hermanos, los que hemos creído en el Evangelio, en la proclamación de la cruz o el mensaje de la cruz, lo que sucedió en la cruz, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, estamos del lado, dice Pablo, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación, pero para los otros es locura, no le hallan el sentido. Amén. Divide el evangelio, divide la cruz a la gente en dos partes, los que se pierden, los que se salvan, los que ven a la cruz como locura, algo irracional, algo absurdo, y los que ven a la cruz como poder de Dios. ¿Usted cómo ve a la cruz? Esto es importante para que usted pueda predicar el evangelio. ¿Cree que el mensaje de la cruz es el poder de Dios para salvar? ¿O cree que el mensaje que usted tiene que predicar es Dios va a sanarte? Dice Pablo que a los que se salvan, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Hermanos, el mensaje de la cruz es el poder que Dios usa para salvar a la gente. Amén. Y usted puede decirle a la persona, fíjate que en la cruz cuando estaba muriendo Cristo había dos personas, dos ladrones, dos malvados. ¿Se acuerdan de esa historia? Uno reconoció que Él era el Salvador y le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Pero otro se burlaba de Cristo y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, sálvanos, a ver, bájate, a ver, haz esto, a ver, haz otro. Aquí están las dos. Los que quieren milagros, los que quieren que los sorprenda Dios y los que reconocen que en la cruz Dios está demostrando el poder
para salvar. Hermanos, ¿usted en cuál está? ¿En qué lado? ¿Ha creído en la cruz? ¿Ha creído en Cristo Jesús? ¿Cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Entonces dice Pablo, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Hermanos, Dios es poderoso. Dios puede sanar. Dios puede restaurar un matrimonio. Dios puede restaurar tu propia vida, sacarte de algún vicio, de una situación complicada. Dios lo puede hacer. Pero Dios está manifestando su poder no tanto en eso, sino en el mensaje de la cruz. Amén. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Vamos a la segunda, hermanos. Miren, ahí al final les dejé, la cruz es el lugar donde el pecado fue vencido, donde el lugar donde el amor triunfó, donde Dios mostró su poder de salvación. Hermanos, esto es la cruz. La cruz es donde murió Cristo y donde a través de eso Dios está salvando a la gente. Esto es importante para usted y para mí, porque si no vamos a estar predicando otras cosas. Vente a mi iglesia porque allá se siente bien padre. Vente a mi iglesia porque allá tú sientes que el Espíritu Santo te toca. Vente a mi iglesia porque allá tenemos el pastor que predica, wow. Es más, no solo tenemos uno, tenemos dos y vamos por el tercero. Vente a mi iglesia porque aquí se siente bien. Vente a mi iglesia porque tenemos grupos. Vente a mi iglesia porque hacemos esto o hacemos lo otro. Hermanos, la palabra de la cruz es diferente a esto, ¿verdad? ¿Cómo suena? Es diferente. Pero uno está tentado porque ve la necesidad. Yo he estado en ese lugar en donde alguien no ha comido y donde alguien está sufriendo por cualquier cosa. Uno quiere prometerle cosas, que Dios lo va a sacar, que Dios le va a dar, que Dios lo va a ayudar, que Dios esto, que Dios lo otro. Yo he estado allí, uno quiere prometerle, pero el mensaje del evangelio no es prometerles cosas a la gente, sino es mostrar a Jesús que fue a la cruz, que pagó el precio por el perdón, que da vida eterna y que en la cruz Él murió. Hermanos, nuestro trabajo es decirle esto a la gente, el mensaje de la cruz, lo que pasó en la cruz. Amén. Número 2, miren, verdad número 2, Dios destruye la sabiduría humana en la cruz. Y miren, esto nos va a confrontar nuestro pensamiento, porque miren lo que dice el pasaje, versículo 19. Pues está escrito, o sea, Pablo está diciendo algo que Dios ya había dicho, está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea que Pablo está enfatizando algo que Dios había querido. Hermanos, Dios agradó a salvar al mundo, dice Pablo, por la locura de la predicación. No agradó salvar al mundo por la sabiduría, mediante el intelecto, mediante el poder, mediante el milagro. Hermanos, dice Pablo, destruiré, que había dicho Dios, la sabiduría de los sabios. Había personas, y en Grecia había personas que se creían buenos intelectualmente hablando. Ellos conocían acerca de cómo llegar a Dios. De hecho, ideaban nuevas formas de uno poder acercarse a Dios. Y tenían esta idea que se parece a meditar. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que alguien va a meditar, o el yoga? Que te dicen el poder que tiene la mente
para tú elevar tu espíritu y llegar a Dios, ellos tenían esta idea, hermanos, en donde a través del meditar, de orar, de estar 2-3 horas allí, sentían que estaban conectándose con Dios, que estaban conociendo a Dios. Esa era la cultura de aquella época. Pero había otros, los judíos, que creían que el acercarse a Dios era a través de la ley, a través de eso que Dios mismo había puesto. Porque miren lo que dice más adelante la Biblia. ¿Dónde está el sabio? Versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. O sea que para Dios salvar a la gente, acercarse Dios a la gente y la gente a Dios, no fue mediante la sabiduría, no fue mediante el conocimiento. ¿Cuánto sabe usted de la Biblia? La verdad es que puede saber toda la Biblia de memoria, puede entender todos los pasajes de memoria, pero si usted no ha puesto su fe en el mensaje de la cruz, no es hijo de Dios. Si usted confía más en su sabiduría, en lo que sabe en su mente y cree que con eso es suficiente, hermano, la realidad es que usted está equivocado. Es lo que Dios está diciendo. Agradó a Dios no mediante la sabiduría salvar al mundo, sino mediante la locura de la ¿qué? De la cruz, el mensaje de la cruz. Y miren lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Hermanos, dice Pablo, los judíos piden señales. Miren, los judíos esperaban que Cristo, que el Mesías, fuera un libertador, que los liberara del imperio romano, que demostrara su ejército físico. Los judíos, dice Pablo, piden señales. El griego busca ¿qué? Sabiduría. El sabio es un filósofo que piensa que mediante la razón puede conocer a Dios. El escriba era un experto en la ley, sabía la ley, conocía la ley. Y el disputador de este siglo, dice Pablo, ¿verdad? Es aquel que quiere debatir, usar su lógica para conocer a Dios. Pero hermanos, ni la ley salva, ni la sabiduría salva. La ley tiene un propósito y nos muestra nuestro propio pecado y la necesidad de un Salvador. Pero la ley de Dios no nos salva. La ley de Dios no nos salva. Su sabiduría, su intelecto, la cantidad de versículos que usted se sabe, no lo salvan. Está aprendiendo la Biblia, está orando, está viniendo a la iglesia. La verdad es que eso no salva a nadie. Amén. Entonces cuando decimos, hermanos, ven a la iglesia, y podemos decir porque se siente, porque ahí se predica, porque allí se enseña bien, puede ser una verdad, pero no estamos predicando el evangelio, porque la salvación no viene de cuánto sé de la Biblia. La salvación no viene de cuánto de cuánto tengo en mi mente de los versículos de la Biblia o de Dios. La salvación viene, dice Pablo, mediante la cruz, porque Jesús murió en la cruz y ese es el medio, el instrumento que Dios está usando para salvar. Amén. Dios destruyó la sabiduría. Dios cambió la manera en la que la humanidad pueda conocerle.
no es mediante la sabiduría, el conocimiento, sino es mediante la cruz. No es mediante esto, sino mediante Jesús. Hermanos, ¿cómo ven? La gente nos va a pedir pruebas. La gente nos va a demandar. Dice Pablo que los judíos piden señales. ¿Usted le ha pedido una señal a Dios alguna vez? Incluso los testimonios dicen, es que yo estaba a punto de tal cosa y yo me acordé que existía Dios y le dije, si existes, sácame de aquí. Piden señales. Piden señales. Si existes, sana a mi mamá, a mi papá. ¿Y qué pasa? Dios no la sana. ¿Y qué pasa? La gente cree que entonces Dios no existe. Piden señales. Ese es el problema, el peligro de pedir señales. Si, Señor, tú me sanas, si tú me sacas de esto, yo te voy a conocer, yo te voy a servir, yo voy a creer en ti. El problema es que Dios, hermanos, no está mostrándose a través de ese tipo de señales. Dios se está mostrando a través de la cruz, de lo que pasó en la cruz. Hermanos, es una tentación decirle a la gente que Dios puede hacer algo con ellos, pero Dios destruyó nuestra lógica, nuestro pensamiento. Si tú haces esto, Dios, voy a creer en ti. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios ya hizo. Y Dios ya mandó a su Hijo a la cruz. Cristo ya murió en la cruz por nuestros pecados. Cristo ya resucitó. Se trata de la respuesta que usted va a tener en cuanto a eso. ¿Va a creer que ese es el poder de Dios para salvar? Hermanos, la gente allá afuera cree que se va a salvar por sus buenas obras, ¿verdad? Que se va a salvar porque va, porque hace, porque ofrenda, porque da esto. Pero la palabra de Dios misma dice que no es por obras. Entonces Pablo está diciendo que Dios se está acercando a la humanidad no por el esfuerzo que la gente hace, no por lo bien que funciona como un cristiano, cómo se ve, cómo se vista, cómo habla, lo que hace, sino lo que cree. ¿Pone su fe en el mensaje de la cruz o no? Si pone su fe en el mensaje de la cruz o la proclamación de la cruz, recibe el poder de Dios para salvar. Si no, dice la palabra de Dios, están condenados, están perdidos. Hermanos, esta es la idea. Dios cambió nuestra lógica. No se adapta a la cultura del mensaje. Por eso siempre sigue siendo el mismo, porque es el mismo mensaje. Hermanos, puede que la gente cambie, que la cultura cambie, que yo vaya a África, que yo vaya a Oaxaca, que yo vaya a Estados Unidos, que yo vaya a Chiapas, que yo vaya a donde quiera que yo vaya, y yo en todos lados voy a ver una necesidad, en todos lados. Y no se trata de cambiar el mensaje, se trata de ser fiel. El mensaje de la cruz es el poder de Dios que Dios está usando para salvar a la gente. Y eso es lo mismo aquí. ¿Cómo dicen? Eso es lo mismo cuando tengas 50 años o es lo mismo cuando tengas 20, 25, 30. Hermanos, es el mismo mensaje para todos. Amén. Va a haber gente como la mujer samaritana, si usted le predica, que le va a decir, pero yo no puedo ir a la iglesia, pero yo nunca he ido a la iglesia. ¿Eso es problema? Si usted va a predicar a Oaxaca y no hay cultos, no hay iglesia, no hay Biblia, usted va y le predica el mensaje y dice, ¿y yo qué hago? ¿No puedo ir a un templo? ¿Es un problema?
Si usted tiene el mismo problema aquí con alguien, yo no puedo ir, es un problema, por eso ya no le va a predicar. Hermanos, el mensaje de la cruz no se adapta, no se amolda, no se cambia, no se transforma, es el mismo desde que Cristo vino hasta hoy. Por eso Dios sigue salvando a las personas, porque sigue siendo el mismo mensaje. Amén. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Bueno, vamos a la última. Vamos a la última. Miren, hermanos, lo último está muy fácil. La cruz es poder de Dios para salvar. Dice el versículo 23, ¿lo leen conmigo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Miren el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, conclusión de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos visto aquí en el pasaje, la cruz es poder de Dios para salvar. Es puntual, es claro. Alguien que tiene 8 años lo puede entender. Alguien que ha ido a la escuela lo puede entender. Alguien que nunca ha ido a la escuela lo puede entender. Alguien que no sabe leer lo puede entender. Alguien que sabe leer lo puede entender. Hermanos, es simple. El evangelio, hermanos, es sencillo. Cristo es humilde, es simple, por eso cambia. Hermanos, si la gente pide milagros, lo que Dios da es algo sencillo. Va a depender del corazón que escucha el mensaje. Va a depender de la obra que Dios haga en él. No va a depender de usted. Va a depender de la obra que Cristo haga, que el Señor haga. Porque Dios está salvando a la gente mediante la palabra o el mensaje de la cruz. Hermanos, es sencillo. Usted no tiene que aprender 50 libros de la Biblia para que pueda predicar el mensaje. El mensaje de la cruz es sencillo. Usted cuente, usted predique qué pasó en la cruz y espere que la gente responda. Si responde en fe, Dios está demostrando su poder. Y si no, también. Hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando que el evangelio es lo que Cristo hizo en la cruz. Y si para ti esto no es sorprendente, si para ti esto no es algo magnífico, si para ti no es la respuesta que necesitabas, ¿qué creen? ¿Qué creen que pasa? Lo que está pasando es que tu corazón está demasiado duro. Porque para los que escuchamos el mensaje de la cruz, reconocemos nuestros pecados, reconocemos la necesidad de un Salvador, del perdón de pecados. Dice Pablo, para nosotros esto es poder de Dios. Esto es lo que necesitaba. Tú has llegado y me has dicho lo que quería. ¿Y qué pasa? Se convierten, son cristianos, hijos de Dios y entregan su vida a Él. Pero la gente que escucha y dice, pues no me convence. Hermanos, agradó a Dios salvar al mundo
mediante esa locura. Eso no es algo que necesito, para mí no me ayuda, es como alguien muriendo, es insensato, no lo puedo entender, no le hallo. Significa, hermanos, que están perdidos, que no van a responder al evangelio, pero hay que predicarle otra vez. Hermanos, la gente que no ve en el mensaje de la cruz lo que necesita, probablemente, dice Pablo, para los llamados, probablemente ellos cerraron su corazón al Señor. Y aunque Dios sane su cuerpo, les dé lo que necesitan, les dé la lotería, les restaure lo que quieren, probablemente ellos no van a conocer a Dios. Por eso cuando a Jesús le trajeron aquel paralítico que tenía una necesidad física, Jesús, cuando lo ve, lo primero que le dice: tus pecados te son perdonados. Porque cuando alguien entiende el mensaje de la cruz y responde al evangelio, hermanos, está con Cristo. Todo lo que Dios tiene para dar, se lo va a dar. Dice Pablo, si Dios no nos rehusó, no nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Hermanos, lo importante en este mundo, en esta tierra, en esta época, es predicar el mensaje de la cruz, a Cristo crucificado, es lo que dice Pablo. Por eso yo no me he enfocado en otra cosa más que predicar a Cristo y crucificado, porque ese es el medio que Dios está usando para salvar a la gente. Hermanos, cuando usted le predica esto a alguien y la persona se ve, usted se da cuenta que creyó en Cristo, se le abren los ojos, recibe al Señor, hermanos, es un evento hermoso. Así que yo lo invito a que usted tenga la oportunidad de predicar el evangelio, porque se va a dar cuenta que Dios es poderoso, porque Dios está salvando a la gente. Amén. Hermanos, Dios se deleita. Hay más gozo en Dios por un pecador que se arrepiente. Lo que falta, ¿qué creen que es? Que haya gente, personas como usted y yo, que creamos que ese es el poder de Dios para salvar y prediquemos. Amén. Hermanos, la cruz es el poder de Dios para salvar. ¿Le ha tocado que predica y la gente cree? ¿Alguna vez le ha tocado que predique el evangelio y la gente cree? Hermanos, no solo hay gozo en Dios, hay gozo en la persona. ¿Y qué cree? Hay gozo en usted, porque está viendo que Dios cambia vidas, transforma vidas, salva a las personas. Hermanos, Dios se agrada en salvar mediante lo débil, lo sencillo. Así agradó a Dios, no mediante el milagro, no mediante el conocimiento, no mediante tal cosa, sino mediante lo sencillo. Por eso dice Pablo allí al final: lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría de los hombres. No es que Dios sea insensato, sino es una forma de decir lo que el mundo considera débil o absurdo, Dios lo está usando para salvar y restaurar al mundo. ¿Usted lo cree? Hermanos, así que hoy, esta semana, es otra oportunidad de predicar el evangelio. ¿Qué digo? ¿Qué palabras uso? Dios les va a ayudar, Dios les va a decir, Dios los va a usar. Pero recuerden, hay que predicar el mensaje de la cruz, lo que pasó allí. ¿Qué pasó, hermanos? Cristo murió.
Cristo entregó su vida, Cristo pagó el precio del pecado de usted y mío. Y si hoy tú estás escuchando esto y antes no lo habías escuchado y entiendes que Dios puede perdonar pecados, que Dios puede salvar tu vida, es tan sencillo como creer esto y poner la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que en ese momento te conviertes en hijo de Dios. Hermanos, hay que creerlo, porque a veces no creemos que Dios está salvando a la gente con este mensaje. Les presentamos a la gente un mensaje que a lo mejor no quieren escuchar o que a lo mejor no entienden, pero hay que predicarlo, porque ¿qué tal si Dios hace el milagro y la gente se salva? Hermanos, a veces usted y yo, me ha tocado, no tenemos fe en que ese mensaje salva a la gente, porque no nos atrevemos a decirlo, porque nos atrevemos a añadirle cosas. Pero Pablo dice, este es el evangelio, esta es la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Cristo fue a la cruz y fue levantado de los muertos, serás salvo. Es sencillo, ¿verdad? Es simple. Así que hay que hablarlo, hay que comunicarlo, porque ese es el poder de Dios para salvar. Invite a la gente a la iglesia, invite a la gente al grupo, pero también predíqueles el evangelio. Dígales, te invito, pero aproveche y decirle, ¿por qué? Porque creemos que Cristo murió en la cruz, porque creemos que tú has pecado así como yo y que Cristo está perdonando los pecados. Fue a la cruz para pagar tu pecado y mi pecado. ¿Crees esto? Sí. Que dice la palabra que decían la gente después de que predicó Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y crean en el Señor. Es sencillo. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque en la aparente debilidad, en lo sencillo, en eso pequeño, Señor, tú estás demostrando tu poder para salvar, Señor. Hoy la gente pide milagros, la gente pide que tú te muestres, Señor, pero tú ya lo hiciste por medio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Padre, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos, que los ayudes, Señor, a que puedan entender que el mensaje de la cruz es el poder tuyo para salvar a la gente, a los pecadores. Señor, es algo sencillo como tu palabra lo dice, es algo aparentemente débil, que un hombre muriendo en una cruz pueda salvar a la gente, es algo ilógico, pero esa es la manera en la que tú estás salvando, Señor, a la gente. Te pido, Padre, que tú bendigas a mis hermanos, que tú a la gente que hoy escuchó este mensaje y que decide poner su fe, confiar en eso a lo mejor absurdo, en esa locura, Señor, que tú, Padre, los salves, Señor, que perdone sus pecados, que ellos te digan, Señor, que creen en el mensaje de la cruz, que Cristo vino al mundo para pagar el precio por nuestros pecados, para reconciliarnos contigo, Señor. Por favor, te pedimos, Padre, te pido yo, Señor, que nos des oportunidad de predicar el evangelio hoy, en esta semana, Señor, que nos pongas a las personas, a la gente aquí, Señor, y que nosotros tengamos el valor, porque sabemos que ese es el poder tuyo para salvar, Señor. No es por obras, no es por ir, no es por dar, no es por la sabiduría, no es por el intelecto, no es por venir, sino es por medio de Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú les ayudes a mis hermanos y que nos des la oportunidad de predicar el evangelio, Señor. Padre, tú te agradas cuando un pecador se arrepiente, cuando está salvando, Señor,
a alguien que reconoce esa salvación. Así que creemos, Padre, que tú quieres salvar. Creemos que tú quieres, Señor, que prediquemos el mensaje, porque creemos que tú quieres transformar las vidas de la gente que conocen, mis hermanos, de sus familiares, de sus hermanos en sangre, Señor, de sus padres, de sus primos, de sus abuelos. Señor, creemos que tú los has enviado a esa familia, que los has enviado a ese trabajo, que los has enviado a esa escuela, que los has enviado, Señor, a ese lugar para que ellos puedan predicarles a las personas que conocen, porque tú quieres salvar a la gente de ahí. Padre, te pido que si aquí alguien, Señor, que si alguien está escuchando esto, tú puedas abrir su corazón y ellos puedan entregar su vida a ti, Señor. Sigue perdonando nuestros pecados, Padre. Síguenos dando oportunidad de predicar y ayúdanos a entender, Señor, esta paradoja que tú estás salvando, Señor, al mundo por la predicación, por la palabra de la cruz. Oramos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.